Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestro. Preguntas de lo de ayer. De momento no, de mi parte al menos. Ok, ya tienen parte de las diapositivas y parte del problemario en plataforma. Espero más tarde, el día de hoy, subir más material. ¿Recuerdan cuál fue el ejemplo que hicimos ayer? El primero, profe. El ejemplo que vimos fue pues el primero que está en las diapositivas, maestro. Ah, ¿nada más? Ajá, Ok, el de la trayectoria del sistema. ok. No, fue el de un libro, ¿no? Ah, sí, el del libro. Ok, pues si no hay preguntas, vamos a ver más ejemplos. Espero que se sigan aclarando ideas o generando dudas. Entonces ese fue el ejemplo que hicimos ayer. Vimos que las fuerzas perpendiculares a la trayectoria de movimiento no realizan ningún trabajo. Otro ejemplo, me dan una fuerza que tiene componente nada más a lo largo del eje X y esa fuerza está dada como una función. La función consta de dos rectas, es una función de la posición y me piden determinar el trabajo que realiza la fuerza cuando la partícula se mueve de una posición inicial en el origen a una posición final en X igual a 6 metros. Finalmente, recuerden que habíamos definido el trabajo total como una integral de f punto de x o dr y recuerden que una idea fundamental detrás de la integral es el área bajo la curva. Entonces, este ejercicio lo único que tengo que hacer es determinar el área bajo la curva, como consta de dos partes. De 0 a 4 se trata de un rectángulo y de 4 a 6 metros hay un triángulo rectángulo. Entonces, en el área 1, en el caso del rectángulo, simplemente multiplico la base por la altura, eso me da 20 joules. En el caso del triángulo, son 2 metros de la base por 5 metros de altura, eso dividido entre 2 me da 5 joules. Entonces el trabajo total en este caso serían 25 joules. Si en lugar de líneas rectas me hubieran dado algún otro tipo de función, pues bueno, calculamos la integral con lo que sabemos del curso de cálculo. Otro ejemplo, tenemos un camión con una masa de 3.000 kilogramos y ese camión se carga en un buque mediante una grúa. Esa grúa ejerce una fuerza ascendente de 31 kilonewton y es suficientemente grande para vencer la fuerza de gravedad y levantar al camión. Esa fuerza va a actuar a lo largo de una distancia de 2 metros y me piden determinar el trabajo realizado por la grúa
el trabajo realizado por la gravedad y el trabajo total realizado por el camión. En este caso, puedo hacer omisión del carácter vectorial porque todo ocurre en una sola dimensión. Tanto el movimiento como la aplicación de las fuerzas ocurren a lo largo del eje Y. Entonces, el trabajo simplemente va a ser el valor de la magnitud de la fuerza multiplicado por la distancia. El trabajo que realiza por la grúa pues es los 31 kilonewtons multiplicados por los 2 metros que eleva el camión. Eso me da 62 kilojoules. En el caso de la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad es el peso. Entonces, la masa por la aceleración y la distancia que recorre. En este caso, la fuerza de gravedad es contraria al movimiento. Ahí faltó otra vez un signo que debería ir ahí. Y eso me da 59 kilojoules. Hay cantidades, hay casos en los que la energía puede ser negativa, y recuerden que, o sea, es una cuestión más de interpretación. Tal vez aquí no lo lleguemos a ver con tanto detalle, pero en el curso de tópicos electos de física, en la parte de termodinámica, ahí es indispensable hacer esas interpretaciones de signos para las energías cuando entra energía al sistema o cuando sale energía del sistema. Entonces, no hay ningún problema con ese signo negativo del trabajo. Y finalmente el trabajo total, pues es la suma de todos los trabajos realizados, en este caso sobre el camión. Tenemos los 62 positivos que hace la grúa, los 59 negativos que hace la gravedad, y eso me deja trabajo neto total de solo 3 kilojoules. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, maestro. Entonces, ahí en esa suma para lo total debemos de también meter los signos positivo y negativo. O sea, es que, ¿cómo explicarlo? No debería de ser más bien, si es el trabajo que se hizo total, no debería de ser más bien las sumas con números positivos. O sea que 100 y algo. No, porque, insisto, tienes la grúa jalando hacia arriba. Esa sería la fuerza aplicada, pero en la otra dirección tienes el peso. Otra forma de resolver este problema es, en realidad, no es que tengas esas dos fuerzas. Eso se convierte, en este caso va a resultar hacia arriba. Tienes una fuerza resultante que es la suma vectorial de todas esas, y si calculas esa fuerza resultante, sería los 31 kilonewtons tendrías hacia arriba. Aprovecho este dibujito. Ahí tendrías 31 kilonewtons, pero tienes
son menos 3,000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo. Eso te daría 31 kilonewtons menos 3, 4, 29 y harían falta un 0. A ver. Ajá. Entonces, de ahí te quedarían, serían los 31 kilos menos los 29,000. Te daría 1,570. ¿Estoy bien? 1,570 newtons, pero son positivos. Si esos 1,570, que sería la fuerza resultante, los multiplicas es trabajo igual a fuerza resultante por la distancia, que serían 2 metros, esos son 1,570 newtons por 2 metros. Eso te da los 3,140 joules, que es el mismo resultado que está ahí, redondeado. ¿Estamos? Sí, maestro, muchas gracias. De nada. Profesor. Escucho. Entonces, aquí me surge una duda. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese N fuerzas definidas, bien definidas, con N definida, pues. Sí. Entonces, esa integral yo podría interpretarla como la suma de todas las fuerzas. Ok. Y, por ejemplo, mi diferencial, por ejemplo, en 3 dimensiones, esto me arrojaría 3 integrales, ¿no? Sí. No. Bueno, a ver, es que depende. Creo que mejor me cambio de libreta. Voy a la... Vamos a ver acá en pizarra. Dijimos que el trabajo total dijimos que el trabajo era la integral de F punto dr. Esa F, al ser un vector, puede ser igual a la suma de F1 más F2 más las N fuerzas que tengas, ¿ok? Ahora, puede ser que quiera calcular esas, en principio, N integrales, que no son N, son más, o puedo hacer la suma y meter directamente la F. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí. Ok, ahora, voy a pensar que me quedé con esa F, en lugar de utilizar esa N, que para el caso, bueno, es lo mismo, pero para aquí no hacer tanto relajo, no rayar tanto, vamos a pensar que utilizo mejor la suma. Primero saco la resultante y después calculo el trabajo. Para calcular el trabajo, entonces, W sería igual a la integral. Ya no voy a escribir esa F así, la voy a escribir como componentes Fy, perdón, Fx, Fy, Fz, y vimos ayer que el diferencial de posición lo podía escribir como dx, dy, dz. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, ahora, si hago el producto punto me dice, toma las componentes, multiplícalas una a una y suma. Entonces, eso me quedaría la componente x multiplicada por el dx más la componente y multiplicada por el dy más la componente z de la fuerza multiplicada por el diferencial de z. Entonces aquí te quedan tres integrales, que sería la integral de f de x más la integral de fy de y más la integral de la componente z de la fuerza por el diferencial de z. Y estas tres últimas integrales, pues son, en principio, integrales como las que resolviste en el curso de cálculo. Obviamente aquí en física no te van a aparecer usualmente integrales feas, van a ser integrales simples, prácticamente directas. Preguntas. No llego a comprender, por ejemplo, aquí en estas integrales exactamente qué es lo que está variando, porque, por ejemplo, si nosotros definimos un cambio en el vector, ya tenemos definidos los 3Ds, no hay algo que esté cambiando. La fuerza es la que puede estar cambiando. En este caso, hasta ahorita hemos hecho problemas con fuerzas constantes y entre comillas fuerzas constantes. Si me regreso aquí a la diapositiva, de hecho, si te fijas en este problema, tendrías ok. Si te fijas en este problema, fx en realidad es una función compuesta. Una parte constante vale 5 newtons cuando x va de 0 hasta 5 y eso corresponde a este segmento. Y aquí, si te fijas, habría que calcular la ecuación de esa recta, pero claro que la puedo calcular. Este punto es 4,5 y este punto es 6,0. Cero. Entonces, la ecuación de esa recta sería y menos, vamos a pensar que esto es x1, y1, esto es x2, y2, entonces sería y menos y1 igual a y2 menos y1 en x2 menos x1 por x menos x1. Eso me da y igual a menos 5 medios por x menos 4
más 5. Obviamente puedo simplificar, pero ya no me voy a detener en eso. Entonces, aquí tendría que escribir la función sería menos 5 medios de x menos 4 más 5. Habría que ver, ajustar las unidades de las constantes, pero ese resultado, como es una fuerza, van a ser newtons. Y aquí eso es válido, perdón, no es 5, es hasta 4. Y el otro segmento de la función sería para 4 menor o igual que x menor o igual que 6. Entonces, si lo hubiera querido calcular empleando integrales, ¿puedo borrar lo que está del lado derecho? Sí, profesor. Entonces, si quiero calcular usando integrales, tendría, en este caso, f es igual simplemente a i fx y el dr es i de x. No tengo más componentes. Entonces, me quedaría que w es igual otra vez a la integral de f punto dr. Eso es igual a f a la integral de fx de x, y eso sería igual a la integral de 0 a 4 de 5 de x. Tomo la y o la f que voy a integrar. Aquí me quedaría menos, voy a sacar el 5 medios, bueno, no, lo voy a hacer así mejor, menos la integral, esta iría de 4 hasta 6, ups, no me va a caber, bueno, adentro del paréntesis, iría eso, que sería menos 5 medios, x menos 4, más 5, todo por el de x. Quedamos que era de 4 hasta 6. Y si haces todas esas operaciones, pues te va a dar exactamente el mismo resultado que, o sea, digamos, hábilmente o mañosamente, pues sé que una integral no es otra cosa más que el área bajo la curva, y me evito hacer muchas cosas. O sea, aprovecho al máximo los recursos, los conocimientos que tengo, y me evito hacer todo eso, pero digamos, formalmente habría que hacer todo esto y debo llegar al mismo resultado, independientemente de cómo calculé las integrales. ¿Resuelta la duda? Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos 3 dimensiones, tendríamos 3 gráficas como estas, cada una con una función para su componente, ¿no? Podría ser que tuvieras una gráfica para cada componente, o bien la definición algo así, la que fuera, una para fx, otra para fy y otra para fz. Que de alguna manera el tener una expresión algebraica
o bien una gráfica, pues es más o menos equivalente. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas? No, maestro. No, maestro. Gracias. Ok. Otro bloque sobre un plano inclinado. Estos problemas son típicos. Puede haber o no fricción. La fuerza aplicada puede tener la dirección del plano inclinado, como en este caso. Tanto F como la superficie de desplazamiento tienen la misma dirección, o bien podría tener una F en cualquier dirección. Por ejemplo, podría estar jalando el bloque a través de una cuerda que forma un cierto ángulo con ya sea la horizontal o la propia superficie del plano, o podría haber una cantidad mayor de fuerzas. Entonces, en este caso, el bloque tiene una masa de casi 12 kilogramos, la distancia sobre el plano es de 4,65 metros, y mientras avanza esos 4,65 metros, sube 2,86 metros. No hay fricción en la superficie y nos piden calcular el trabajo que se realizaría en el bloque si se aplica una fuerza paralela a la pendiente para empujarlo hacia arriba con rapidez constante. Voy a bosquejar el diagrama de cuerpo libre. Me costea elegir un sistema de coordenadas paralelo, perpendicular a la superficie donde se están moviendo. Voy a tener F, la fuerza aplicada en esa dirección. Sé que el peso actúa en esa dirección. Por lo tanto, voy a tener un WX y voy a tener un WY. Y como hay superficies en contacto, pues voy a tener una fuerza normal en esa dirección. Acá está nuevamente el diagrama. Puedo ver que si aplico la segunda ley de Newton a este sistema, hay que hacerlo componente a componente, tendría para el caso de las componentes en X, tendría F y tendría el peso WX. De acuerdo a la geometría de la figura, hay muchas maneras de calcular los ángulos. Una muy fácil es, aquí tengo un ángulo recto. Si eso es teta, entonces eso va a ser 90 menos teta, y esto va a ser nuevamente teta. Aquí veo paralelas cortadas por una diagonal, entonces este ángulo y este ángulo van a ser iguales porque son alternos internos, y como aquí me queda otro triángulo rectángulo, pues veo que WX es igual, es el cateto opuesto con respecto a teta, entonces está relacionado con la hipotenusa, que es el peso, a través del seno. Por lo tanto, esa componente X, que además apunta en esta dirección, es contraria a F. Entonces F menos mg seno de teta tiene que ser igual a masa por aceleración, pero como me estoy moviendo con velocidad constante, eso, la aceleración es 0. Por lo tanto, me resulta que F es directamente igual a mg seno de teta.
no tengo el valor ni del ángulo ni del seno del ángulo, pero de la figura original puedo ver que el seno de teta, aquí está teta, conozco la hipotenusa, que son los 4.65 metros, conozco el cateto opuesto, que son los 2.86 metros, entonces ahí está el seno de teta, y haciendo operaciones me da esos 70.5 newtons. Ya tengo el valor de la fuerza, simplemente multiplico por la distancia, que es la distancia del plano inclinado, la longitud del plano inclinado, y con eso ya tengo calculado el trabajo. ¿Preguntas? No, profe, por el momento no. Ok. Otro problema de rampas. Hay una rampa, vamos a empujar una caja por una rampa. Hay una fuerza de 100 newtons y por cada 5 metros que recorre la caja sube 3. Ahí me están dando la geometría, de ahí puedo sacar el ángulo de inclinación y me piden que calcule el trabajo luego de que recorrió 5 metros, pero me pide que lo calcule de distintas maneras. Primero me piden que lo calcule directamente como el producto escalar de las componentes de F y del desplazamiento L. La idea sería más o menos así. Tengo el plano inclinado, tengo la caja, sé que el peso actúa en esa dirección. Yo voy a aplicar una fuerza horizontal F. Pero, bueno, está la normal obviamente. Entonces, ese primer inciso me pide que si elijo un sistema de coordenadas así, entonces tendría que calcular el valor de Fx y el valor de la componente X del peso, sacar la resultante y calcular el trabajo sabiendo cuál es esa distancia. ¿Sí queda claro ese primer método? Sí, maestro. Ok. A ver, lo voy a tener que volver a hacer, pero si no, no veo qué escribí. El segundo método me pide que multiplique el producto de los módulos de F y de L por el coseno del ángulo que forman sus direcciones. Esto es porque quedamos que W era igual a la integral de F punto de R pero acuérdense que F punto de R es igual a la magnitud de F por la magnitud de DR por el coseno del ángulo que forman. Entonces, eso es o sea, me pide que calcule ese trabajo de alguna manera utilizando la definición del producto
punto. En el tercer caso, me pide que calcule la componente de F que es paralela a la dirección de desplazamiento. Acuérdense que F actúa horizontal, entonces tendría que calcular su componente paralela, es decir, la proyección de F sobre la dirección de desplazamiento, que sería esta. Y en el último caso, me pide que determine la componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza. En este caso sería al revés. Tengo F actuando en esa dirección, el dx o el desplazamiento viene en esa dirección, entonces lo que voy a hacer es calcular la componente de ese vector sobre la dirección de F. Nuevamente, la proyección ahora al revés del desplazamiento sobre el vector F. ¿Quedan claras las ideas? Sí, profesor. Profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ok. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues para que vean que tengo muchas posibilidades para hacer las cuentas. No lo tengo que calcular de esas 4 o de alguna otra. Lo voy a calcular si no tengo indicaciones al respecto. Lo voy a calcular como más me guste o como mejor me convenga. Bueno, entonces ahí está un dibujo bien hecho. Vean en la imagen, es un triángulo pitagórico, lados 3, 4 e hipotenusa 5. El lado largo es el que está horizontal, entonces de la pura geometría del sistema pues, puedo extraer el valor del ángulo que me convenga. Entonces, puedo expresar F en términos de sus componentes, como me dijeron que F era horizontal y tiene una magnitud de 100 newtons. Aquí está. Entonces la puedo expresar como 100 por el vector unitario I más 0J. Eso no es necesario escribirlo, pero por completez. En el caso del desplazamiento, ocurre a lo largo de esta dirección. Podría poner que es 5 por alguna combinación de vectores unitarios, pero igual de la geometría veo que recorrer esos 5 con un ángulo de inclinación de θ es equivalente a recorrer 4 en X y luego 3 positivos en Y. Entonces, aquí está la expresión para el desplazamiento. Como ya había mencionado, puedo hacer directamente el producto punto, componente a componente, 100 por 4, 0 por 3, y eso me da los 400 joules.
Ahora calculo a través de la definición del producto punto, sé que el coseno del ángulo es, lo escribo porque si no voy a decir barbaridades. Acuérdense que A punto B es igual a la magnitud de A, magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces, el coseno me quedaría igual al producto punto, que aquí está, que es esto, dividido entre las magnitudes que aquí están. Entonces, el coseno en este caso me queda 0.8. Las magnitudes de F pues son 100. La de L la puedo calcular aquí, pero sé que son los 5 metros que mide la hipotenusa del triángulo. Y vean que vuelvo a obtener los mismos 400 joules que en el caso anterior. Y puedo anticipar que me tiene que dar en todos los casos 400 joules, o bien no estoy haciendo las cosas correctamente. Si calculo la componente de F paralela al desplazamiento, recuerden que F es horizontal, el desplazamiento ocurre en esa dirección, ese ángulo es θ, ese ángulo es θ, entonces la componente de F sobre esta dirección va a ir relacionada con el coseno. Ya tengo el valor del coseno. Ahí está la proyección de F sobre el plano inclinado. Y para calcular el trabajo, multiplico directamente por el desplazamiento y vuelvo a obtener los mismos 400 joules. ¿Hay preguntas? No, maestro. Ok. Ahora, lo que hago en el último caso es calculo la proyección del desplazamiento sobre la línea de acción de F. Nuevamente, la relación va a ser a través del coseno. Eso me da los 4 metros, que son lo que recorro en la dirección de X. Y al multiplicar la fuerza de 100 newtons por la proyección del desplazamiento, que son los 4 metros, vuelvo a obtener los 400 joules como habíamos previsto. Preguntas. Bien, otro ejemplo. Aquí se trata de un trineo jalado por un caballo. La masa del trineo y los pasajeros es de 210 kilogramos. Hay un coeficiente de fricción cinética entre la nieve y el trineo que es de 0.2. La fuerza que ejerce el caballo a través de los arneses de los tirantes forma un ángulo de 10 grados con la horizontal. Y la pregunta es cuánto trabajo realiza el caballo al recorrer 250 metros a velocidad constante jalando del trineo. Les decía que es completamente libre la elección del sistema de coordenadas. En este caso, para hacerlo coincidir con la figura, elijo el eje X positivo en dirección hacia la izquierda. Ahí se ven las fuerzas que actúan. Está el peso del trineo,
la tensión o la fuerza que ejerce el caballo a un ángulo de 10 grados con la horizontal. Al haber superficies en contacto hay una normal y el enunciado me indica que hay una fuerza de fricción. Hay que considerar esa tensión o esa fuerza, la descompongo TY y TX y aplico la segunda ley de Newton a las coordenadas, a las componentes en X y Y respectivamente. Para las componentes en Y tengo la normal, la componente de la fuerza y el peso hacia abajo, pero como no hay movimiento en esta dirección, la aceleración es 0 y me queda esa suma. Para las componentes en X, simplemente tengo Tx, en este caso positiva, menos la fuerza de fricción, y nuevamente, como me dice que el movimiento ocurre con velocidad constante, la aceleración en el eje X también es 0. De la primera ecuación obtengo el valor de la normal, sustituyo en la segunda ecuación, que me queda T coseno de teta igual a fuerza de fricción, y para calcular la fuerza de fricción, pues recuerdo que eso es el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal. Entonces sustituyo la expresión para la normal y de aquí puedo despejar T y obtener esa expresión. Aquí ya no pinté las álgebras, pero son un par de pasos intermedios. Finalmente, el trabajo pues es la fuerza que esté ejerciendo por el desplazamiento. Recuerden que es un producto punto en realidad. Entonces, son las magnitudes, pero multiplicada por el coseno del ángulo que forman. Sustituyo la expresión para T, hago la sustitución numérica y el resultado son 9.9 por 10 a la 4 joules. ¿Preguntas hasta aquí? Gracias. Ok, pues entonces creo que aquí le dejamos por el día de hoy. Seguimos mañana. Cuídense, estudien. Gracias, profe.